Muy buenas noches, estudiantes de primer año del nivel secundario. Hoy día vamos a tratar el tema de la cultura y sus aspectos que lo fundamentan. Vamos a tratar la competencia a lograr. ¿Cuál es? Construye su identidad. Y cuando hablamos de construir su identidad, vamos a tratar la capacidad que se va a lograr hoy día. Comprende el concepto de cultura, los aspectos y las diversas manifestaciones de la diversidad cultural. Pues bien, todo el mundo, en la actualidad, la palabra cultura deriva del latín cultus, haciendo referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales. Asimismo, vamos a tratar la definición de las ciencias sociales. ¿Cuál es la definición que nos da las ciencias sociales? Es el conjunto de producciones materiales. Cuando llamamos materiales se refiere a los objetos y no materiales de una sociedad que comprende la norma, las creencias, y valores. Y todo esto engloba que la cultura es universal. Es universal la cultura. La cultura se da en la sociedad. Pues bien, ¿cuáles son sus características que presenta la cultura? La cultura, una de sus primeras características es que es un aprendizaje permanente. ¿Y por qué permanente? Porque se da constantemente. Da un sentido a la realidad como segunda característica que tenemos. Da un sentido a la realidad. Como tercera característica se transmite a través de símbolos, especialmente en el lenguaje. Y como cuarto y última característica, es todo un integrado, donde las autoridades y normas tienen un sentido formativo, individual y social. Es decir, cuando hacemos referencia a formativo, hacemos referencia a que forman personas. Forman personas, señores. Bien. Ahora tenemos una de las características, una de las manifestaciones culturales universales. Aquí básicamente vamos a ver dos puntos principales. Las manifestaciones culturales universales como primer punto que vamos a tratar, la ampliación de la palabra cultura. Desde el punto de vista con el concepto antropológico, la palabra cultura debe incluir ¿qué cosa? Los bienes materiales. Dentro de los bienes materiales, por ejemplo, tenemos la muralla china. La muralla china,
que dígase de paso, es una de las 7 maravillas del mundo. Los bienes simbólicos. Y cuando hablamos de bienes simbólicos, hacemos referencia de las ideas, las instituciones que se da en la escuela, el gobierno, en la familia. Mire, las costumbres que ahora ya casi se está perdiendo. Y cuando hablamos de costumbres, se debe reunir con la familia para la cena, para el almuerzo, qué sé yo, para dialogar. Y también los hábitos, las leyes y el poder que forma parte de una cultura. Forma parte de una cultura. Y como punto B, dentro de las manifestaciones culturales universales, tenemos la cultura y la sociedad. Se debe decir que toda cultura, toda sociedad tiene cultura, y toda cultura es puesto en práctica por personas que se interrelacionan. Toda cultura se manifiesta en una sociedad. La misma cultura no es algo que se tiene, es una producción colectiva, propia. Las costumbres, las creencias. Mire. Pero también la cultura no es, no solo es arte, música, danza, costumbres, tradiciones, sino también los avances tecnológicos que hoy el hombre ha ido creando. Mire. Y aprovecho también la situación con este problema que se viene suscitando hoy en día, la pandemia, el coronavirus. El hombre en el país asiático, China, ya están haciendo los experimentos, señores, están haciendo los experimentos para combatir este coronavirus que hoy ya está cobrando más de miles de muertos y un centenar que están en cuidados intensivos. Miren, un poco que me preocupa también. Me preocupa también por el sentido que hoy la sociedad, ya la familia, ¿sí? No tiene un sentido de lo que es cultura. Mire, ahora en la actualidad tenemos un problema muy grande. Por ejemplo, vemos jóvenes que a corta edad andan en las calles. Corta edad ya anda bebiendo licores, bebidas alcohólicas. Y lo peor,
consume drogas. Todo esto forma parte de nuestra, llamémoslo así, cultura, chicos. Pues bien, vamos a ir viendo el punto crítico. ¿Cómo se llama? Las manifestaciones de la diversidad cultural. Llamémoslo así. Una de las manifestaciones de la diversidad cultural en el Perú es de que el Perú es uno de los 20 países más grandes del mundo. Tenemos todos los climas del planeta. Es desértico y húmedo. En la costa tiene el color de la yunga, el calor de la yunga, hasta la cordillera de los Andes, y el calor bochornoso y abundantes lluvias en la selva. Nuestras manifestaciones de la diversidad cultural, ¿qué aspectos tenemos aquí? Uno de los aspectos, jóvenes, que tenemos es la música, las danzas, las costumbres, las fortalezas, los palacios, los templos, las vestimentas, los instrumentos, armas y las cerámicas que día a día se irá utilizando. Los factores. Dentro de los factores tenemos la cordillera de los Andes, la selva amazónica, sus desiertos, la gran biodiversidad de flora y fauna, los minerales y el relieve. Pues bien, ¿cuál va a ser su actividad hoy día, chicos, de primer año de nivel secundario? Como tarea, como primera tarea, la primera pregunta va a ser: ¿cuál es la diferencia entre cultura, culto y civilización? 2. ¿Cómo fue gestando la cultura? ¿Lo podría explicar? 3. ¿Cuál es la relación entre cultura y nuestro planeta? ¿Cuál es la relación entre cultura y nuestro planeta? Y como última, cuarta pregunta, mediante el organizador visual, mapa conceptual, va a graficar el tema. El quinto es ilustrar el tema. Ilustrar el tema. Pues bien, espero, jóvenes, que les haya gustado este humilde clase que hoy he compartido con ustedes. Les deseo de todo corazón que se cuiden mucho, a ustedes, estudiantes, y a toda su familia. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Gracias.